En una investigación en la persecución y el juicio por un delito, la perspectiva de género significa hacer efectivo el derecho a la igualdad. Es garantizar el acceso a la justicia de las personas, cuestionando los hechos y valorando las pruebas, desechando estereotipos o prejuicios de género, todo con el fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Los estereotipos de género son creencias arraigadas en la sociedad respecto a cuáles son los roles de las mujeres y cuáles de los hombres. Por ejemplo, la creencia de que solo las mujeres deben encargarse del cuidado de las hijas y los hijos. En un proceso judicial, todos los operadores jurídicos deben aplicar la perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Verónica González y me acompaña Edith Olvera Arellanos. Ella es defensora pública federal y está con nosotros para conversar sobre defensa penal con perspectiva de género. Abogada, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Explícanos qué es la perspectiva de género desde el enfoque de la defensa penal. La perspectiva de género es una herramienta indispensable para las resoluciones que emiten los jueces, los órganos jurisdiccionales, y es indispensable porque va a ayudar a erradicar la desigualdad que existe entre las mujeres, los niños, las minorías sexuales y los hombres, a erradicar la violencia y acabar con los estereotipos. ¿Cómo aplicas esta perspectiva de género en el caso o en el momento que tú vas a defender a una persona? ¿Significa que siempre vas a favorecer a las mujeres o qué significa? No, significa que vamos a introducir el género, este concepto de género, como un factor relevante, que se va a analizar todo el contexto por el cual están pasando las mujeres. Se va a analizar si una mujer sufrió violencia y por qué, cuál fue el origen, cuál fue el fin de esta violencia cometida en contra de las mujeres. No se beneficia siempre a las mujeres. Existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Si se cumplen estos supuestos, el protocolo se aplica. Se trata de buscar la igualdad y la equidad para las mujeres, es decir, que se analice la conducta, porque no siempre es autónoma, casi siempre se ven involucrados hombres, se ven involucradas ciertas circunstancias que orillan a las mujeres a involucrarse en estas conductas. ¿Cómo podría ser? Para visualizarlos, ponnos un ejemplo de los asuntos que quizás has llevado. Okay. Por ejemplo, en un asunto, ¿no? De secuestro. Siempre se ha creído que las mujeres tienen este rol por el hecho de ser mujeres o por este sexo que les fue asignado al nacer, que son cuidadoras. Entonces, puede ser que el esposo o el padre lleve a una víctima al domicilio y que entonces la mujer se ve obligada a cuidar. Entonces, ahí evidentemente hay una conducta que el derecho penal va a sancionar. Lo que se va a analizar es cuál fue la razón por la que ella estuvo involucrada. Porque vivía ahí, porque había una relación asimétrica de poder que ejercía ya sea su esposo o su padre, que ella se veía obligada a obedecer. Entonces, no se va a beneficiar, se va a analizar este contexto y desde ese punto el juzgador es como podría emitir una resolución, no favoreciéndolas, buscando la equidad, ¿no? Esta relación asimétrica de poder, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo te das cuenta? Esta relación asimétrica se analiza precisamente cuál es el vínculo familiar, de amistad, sentimental que existe y que se va ejerciendo durante el tiempo de convivencia con las mujeres, ¿no? Entonces, existe pues este rol que se han asignado o estas posiciones más que culturales de dominio respecto de los hombres y de sometimiento, de subordinación de las mujeres. Es decir, si la tiene sometida, si la mujer no puede tomar otra decisión, ¿no? Si vive ahí, si no se podía ir a vivir a otro lado, ¿y qué le quedaba? ¿No? Tenía opción, por ejemplo. Sí, y que al final se han asignado por los roles, ¿no? Siempre se ha visto así. El hombre es el que domina, la mujer es quien obedece y son tareas que les han sido asignadas. Entonces, se analiza desde ese punto. ¿Y tú como defensora pública federal tienes la opción para decidir si aplicas estos criterios o es tu obligación? No, es una obligación y lo aplicamos como sospecha, ¿no? De hecho, así se debería de investigar. Desde que una mujer es detenida, el Ministerio Público debería investigar aplicando el protocolo bajo esta sospecha que una mujer se encuentre en varias situaciones de vulnerabilidad, que puede ser la edad, la instrucción, su discapacidad, que pertenezca a una comunidad indígena, que haya sufrido violencia. Entonces, actuamos bajo una sospecha. Entonces tú, digamos,
vas con la persona que estás defendiendo y le expones en tus argumentos al juez que puede ser que esté en todas estas circunstancias. ¿Cómo lo acreditas? Por ejemplo, que estaba en esta relación de asimetría o que es indígena. Sí, lo primero que hacemos es entrevistarnos con la persona, con la mujer a la que estamos representando, entender este contexto y si es necesario darle intervención a peritos en diversas materias, en antropología, en trabajo social, para que ellos puedan analizar precisamente este contexto o este perfil. ¿Y este peritaje o este servicio lo paga la persona o cómo es? ¿Cómo se da? Es totalmente gratuito. El Instituto Federal de la Defensoría Pública cuenta con una plantilla de peritos que nos auxilian en estas intervenciones. ¿Cuál sería la diferencia entre que tú lleves una defensa, digamos, sin esta perspectiva o que sí apliques todos estos principios? La diferencia podría ser primero esto, ¿no? La equidad y la igualdad con la que siempre se ha juzgado, ¿no? A los hombres y a las mujeres. Entonces, cuando nosotros aplicamos o le damos las herramientas al juzgador para que resuelva bajo esta perspectiva, sí hay diferencia porque podemos encontrar el mismo hecho o las mismas circunstancias que aquecieron en el hecho, pero que la mujer actuó por diversos motivos. Entonces sí se sanciona diferente o sí involucra quizá hasta la libertad o permanecer privada de la libertad por todos estos factores, ¿no? Bien, pues muy importante, ¿no? Porque como nos explicas, puede ser la diferencia entre se queda en prisión preventiva quizás, ¿no? O pueda seguir el proceso en libertad. Sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando este tema. Regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre defensa penal con perspectiva de género. Abogada, ya nos contabas cómo es que aplicar la perspectiva de género puede hacer la diferencia entre que tu defendida pueda estar quizás en su casa llevando su proceso en libertad y no quedarse en prisión preventiva, ¿no? Platícanos algún asunto o algún ejemplo de lo que puede suceder si aplicas la perspectiva de género. Sí, por ejemplo, ¿no? Una mujer migrante, ¿no? Que tiene varias situaciones de vulnerabilidad. Primero porque es migrante, no tiene redes de apoyo en el país por su misma calidad. Su situación a lo mejor de pobreza la lleva a adquirir un trabajo en el que es contratada por un sueldo, por un lugar en donde va a vivir y a lo mejor en ese lugar se almacena, no sé, hidrocarburo, de la que ella ni siquiera tiene conocimiento, ¿no? O que desconoce que es ilegal, ¿no? O que desconoce precisamente la procedencia, entonces cualquiera podría decir, pues está cometiendo un delito, está en posesión, ¿no? Pero si el juez, el defensor y el Ministerio Público analizan todo este contexto de esta mujer que llega al país buscando oportunidades o para pasar a Estados Unidos y sin embargo se vio en la necesidad, ¿no? de estar en este lugar para tener un techo en donde dormir, para comprar lo necesario para comer, ya es diferente, ¿no? Entonces ahí ya el juez puede analizar que ella no tenía toda esta intención de estar cuidando, ¿no? el lugar en donde se encontraba este líquido y entonces eso podría ser la diferencia. Y eso no significa que no vaya a recibir, digamos, una sanción por haber cometido una conducta ilícita, pero ya quizás, como decías, ¿no? O sea, quizás la pena pueda ser menos. Sí,
o hacer esta diferencia, ¿no? Porque ella desconoce o las situaciones, ¿no? La colocaron aquí, ¿no? Okay. En esta conducta delictiva que ella ni siquiera pensaba, ¿no? Que estaba cometiendo, o ni siquiera sabía que estaba cometiendo. Sí, claro. Abogada, quiero presentarte una pieza que trabajamos para ver las inquietudes que tienen las personas, los ciudadanos. Vamos a verla y regresamos para comentar. Sí, claro. Vamos a verla. En esta ocasión estamos en una fiscalía especializada en asuntos de género. Queremos saber qué situaciones viven las mujeres que enfrentan un proceso judicial. Acompáñenos. Bueno, principalmente ahorita es pues el abuso que padecemos, ¿no? Por parte de muchos hombres. Entonces, creo que es un tema ahorita súper importante para todas las mujeres, es abuso. Es porque sufrimos violencia, nos maltrata el marido, tenemos algún caso en que el papá se lleva a los hijos, y entonces por eso nos acercamos aquí. Pues es difícil porque al principio no nos creen, nos mandan a hacer muchos estudios y pues se supone que está la ayuda a la mujer, entonces no se ve mucha ayuda de la PGR, ¿no? Están con que venga cada 15 días y venga cada 15 días, pues mi caso ya tiene 1 año y medio y no se ha resuelto. Esa persona pues sigue libre, entonces no hay mucha ayuda a la mujer como se menciona, ¿no? ¿Qué se necesita para llegar a un acuerdo muy bien con un papá muy violento o a drogadicto y así? ¿Qué tengo que hacer yo para que me hagan caso hacia una restricción definitiva contra mi expareja porque no me deja en paz y me sigue violentando? Que es difícil que mi hija de 16 años, pues sí, hizo algo que en su momento lo vio tan fácil, de decir, ay, me voy de la casa, demando, y no se dio cuenta que a final de cuentas ella es la que más sufre y también, pues yo, ¿no? Pues, pero esa es mi duda, que me gustaría saber cómo me pueden orientar o guiarme para poderla recuperar lo más pronto posible. Abogada, pues ahí están las inquietudes de las mujeres. Vemos cómo pues llegar a una situación, ¿no? Llegar a una fiscalía, hacer una denuncia, ya desde ahí es muy complicado. Sí, ya de ahí es un desgaste y lo que mencionaba, ¿no? La credibilidad, no le crean a las mujeres, ¿no? O lo que decíamos, porque es importante, desde que se inicia la investigación, esta perspectiva de género desde el Ministerio Público, que conoce de un hecho que las mujeres van y ponen en su conocimiento la sospecha, ¿no? Puedes estar en una situación de vulnerabilidad y de ahí empezar con su investigación, aplicar este protocolo precisamente para eso, ¿no? Para evitar que las mujeres sigan violentadas, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, que es de lo que se duele en la mayoría, ¿no? Y en tu caso como defensora, bueno, ya llevas este acompañamiento, esta representación legal en otro momento, ¿no? Del proceso para defender a las personas que están como, pues, imputadas, ¿no? Sí. Pero en los casos que vemos, ¿a dónde pueden ir estas personas? También tienen servicios en el instituto. Sí, ¿no? Sí, la asesoría jurídica es precisamente quien realiza este acompañamiento de las mujeres en estos casos, ¿no? Donde ellas ya son víctimas de alguna conducta. Y también tienen este enfoque, ¿no? Sí, claro, porque habría que analizar como víctima, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué se duele? La violencia que sufrió, quién es la persona, ¿no? Que la agredió. Entonces, sí hay este acompañamiento. Mencionas algo muy importante, abogada. Todos los operadores del sistema tienen que estar con esta perspectiva, ¿no? Como le llaman, como con estos lentes especiales para ver todas estas cosas. Porque ¿qué pasa si el Ministerio Público no realiza esta investigación con este enfoque? Sí, de hecho es lo que ha sucedido, ¿no? Este protocolo surge por eso, las recomendaciones surgen por eso, ¿no? Porque hubo alguien que no lo aplicó, que desconocía o que precisamente no se siguen con estos estereotipos, con estos prejuicios, ¿no? De decir, es que las mujeres siempre lloran, las mujeres siempre se quejan y a lo mejor su obligación, ¿no? O tendrían que tolerar la violencia, ¿no? Como mencionaba una de las personas, ¿no? ¿Qué hago para tener una restricción de un marido violento?
pues, ¿no? Sí, y no le creen aparte. Y justo el protocolo es para eso, para ir erradicando esta violencia, estas desventajas en las que se han encontrado las mujeres, las niñas y ahora las minorías sexuales. ¿Dónde observas tú lo que llaman ahora los puntos, las áreas de oportunidad? ¿Dónde observas? Yo creo que es en general, ¿no? Porque es una construcción cultural. Entonces nos afecta en estas posiciones que siguen teniendo los hombres y las mujeres en el aspecto laboral, desde la familia, en la escuela, creo que es en todos los ámbitos, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para comentar esta parte, un poco de los retos que tú enfrentas como defensora pública, pero estas áreas de oportunidad en la procuración, ¿no? En la investigación, ya en el momento de tú plantear tus argumentos, ¿no? Ante el juez. Vamos a la pausa y regresamos con eso y con las conclusiones de nuestra charla de hoy. No se vayan, regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. Acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos en la parte final del programa de hoy. Abogada, te preguntaba en qué momentos tú observas que hay áreas de oportunidad justo para que todos los operadores jurídicos trabajen con esta perspectiva de género. Desde la detención. Yo creo que desde la detención, desde que el policía detiene a una mujer, pertenezca a la corporación que pertenezca, desde ahí. ¿Qué protocolo tienen que seguir ellos? Primero sus protocolos internos, la policía tiene sus protocolos y precisamente erradicar también esta violencia, ¿no? Como una forma de discriminación, el uso de la fuerza que se requiera para realizar una detención. Creo que desde ahí, del policía que tiene el primer contacto. El trato que tienen con ellos, ¿no? Claro. Bueno, en general con hombres y mujeres, pero en particular se ve ahí el tema del sexo, ¿no? De la discriminación por género. Sí, creo que desde ahí, desde el policía que tiene el primer contacto con la mujer a la que detiene, con el hecho delictivo, y así sigue la cadena, el Ministerio Público que investiga, que inmediatamente, ¿no? Le designa a su defensor en los casos que se requiera, pues mujer, en los casos hombre, y desde ahí. Por ejemplo, cuando se hacen revisiones ginecológicas y todo eso, tienen un protocolo que seguir. Todos, ¿no? Hay un protocolo y sí es muy importante. Primero que los operadores lo conozcan y que lo apliquen, ¿no? Porque podría estar ahí, pero si no lo aplican, pues no sirve. Estos protocolos son tan descriptivos que lleguen a mencionar esta parte de no le puedes hacer comentarios sexistas, no le puedes hacer, o eso ya es demasiado. Es como la ley, ¿no? No dice hasta lo último, pero se entiende. Sí, se entiende, ¿no? Que no se debe revictimizar. Sí, eso es lo que debería de ser, ¿no? Que no por el hecho de ser mujer o porque tenga diversa ocupación o porque, como lo decíamos hace rato, o porque sea migrante, vamos a prejuzgar. Precisamente se trata de esto, ¿no? De evitar estos prejuicios, de seguir dañando, ¿no? De seguir violentando a las mujeres con cualquiera de estos comentarios o conductas. Y lo lamentable es que sucede, ¿no, abogada? Sí. Porque ¿qué pasa cuando tú llegas, ¿no? Te asignan como defensora pública federal, te entrevistas con la mujer y ¿qué te dice? ¿Que le respetaron sus derechos? No. ¿Qué te dice? Sí, bueno, la mayoría sí se quejan que no hubo un uso de la fuerza moderado, que fueron víctimas de tocamientos, de agresiones verbales, de comentarios sexuales fuera de lugar, ¿no? Y hemos habido casos relevantes, ¿no? Que han llegado hasta la Corte Interamericana, como las mujeres, ¿no? En el caso Atenco, donde fueron agredidas, fueron violentadas y
¿Por qué? Pues solamente porque el policía no aplica estos protocolos por desconocimiento o porque no le interesa no aplicarlos. Qué delicado, abogada, porque pienso, esto no es parte, todo esto que me estás contando que viven, que es tan detestable, no es parte ni siquiera de lo que se está investigando y por lo que quizás van a ser juzgadas, ¿no? Tú dentro de toda esa defensa sí puedes hacer valer como para que, pues una queja, algo, ¿no? Además de que ya después vas a llevar el caso, que es otra cosa, ¿no? Sí, claro, porque justo en las detenciones ocurren estos malos tratos, esta tortura, esta violencia contra las mujeres. Entonces sí, que como bien dices, o sea, otro es el hecho o el generador de la detención, y otro ya cómo ocurre la detención, ¿no? Hasta el tiempo de traslado, toda esta incertidumbre, ¿no? Desde que se detiene una mujer y hasta que es llevada hasta el Ministerio Público, ¿qué pasa en ese trayecto? Que es generalmente en donde ocurren este tipo de violaciones a sus derechos. Entonces sí, claro que tenemos la obligación de denunciar la tortura, los malos tratos y de brindar la asistencia y el acompañamiento, y en este caso en el que ella ya se coloca como víctima, pues ya tendría igual que intervenir un asesor que haga el acompañamiento, y nosotros como defensa. O sea, como por separado llevar estos dos acompañamientos. Sí, de alguna forma sí. Qué bien. Y bueno, ya cuando entras tú como defensora ya al tema, digamos, de fondo, ¿por qué la detuvieron? ¿Cuáles son los retos que tú enfrentas? Bueno, los retos precisamente justo eso, ¿no? Que el Ministerio Público analice, ¿no? La detención, ¿no? Que aplique el protocolo, que lo conozcan, ¿no? Empezando por ahí, que muchas veces no lo conocen o creen, defensora, es que tú lo ves siempre como defensora, ¿no? Pues así lo tenemos que ver, ¿no? O porque es mujer, ¿no? O muchas veces piensan que porque también nosotras somos mujeres queremos que se les beneficie, y no, en realidad solo buscamos eso, la igualdad en el trato, la equidad y el respeto, ¿no? Que puedan gozar de todos los derechos. Se nos acaba el tiempo y está de verdad muy interesante esta charla, y me gustaría que la cerraras justo con eso, con una reflexión de por qué es importante que todos, no solamente los operadores del sistema, estemos sensibles a esta idea, a que no es así, no solamente es beneficiar a las mujeres, pero es muy importante aplicar la perspectiva de género. Sí, pues es que se tiene que romper con estos estereotipos, con estos prejuicios culturales de los que se han venido doliendo, ¿no? Las mujeres, las niñas, las minorías sexuales ahora, ¿no? Entonces, nos decían, la justicia pareciera que va un poco atrasada, sí, pero nos toca a los operadores hacer esto, ¿no? Hacer el cambio, generar este cambio en las mujeres y en la realidad de ellas. Abogada, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. También gracias a usted que nos sigue a través de Justicia TV, y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González, hasta la próxima.